Hora 25. Con Aimar Bretos. Lucrecia Pérez tenía 33 años, dominicana, hacía menos de 2 meses que había llegado a España, pero la noche del 13 de noviembre 4 encapuchados la asesinaban de 2 tiros en las ruinas de una discoteca en el distrito madrileño de Aravaca. Hoy aquí tenemos a madres de compañeros asesinados, como puede ser Carlos Viviani. La semana pasada analizamos aquí en Hora 25 los riesgos de que la ultraderecha absorba el malestar ciudadano en estos tiempos tan convulsos. Ayer mismo veíamos en Coslada esta escena. ¡Fuera la casa de nuestro barrio! ¡Fuera la casa! Un grupo de fascistas con el brazo en alto haciendo el saludo fascista intentaba boicotear un acto de Podemos en esa ciudad de la Comunidad de Madrid, Coslada, un acto en el que participaba Pablo Iglesias ya como candidato a las elecciones. Iglesias se acercó a ellos y se les encaró durante unos segundos separado por sus escoltas. Fue después cuando el grupo Bastión Frontal reivindicó la acción en redes sociales. Bastión Frontal es una organización de extrema derecha muy joven. Se dedican a amedrentar a los menores extranjeros no acompañados y a promover campañas en defensa del Valle de los Caídos. Pero este Bastión Frontal es solo uno de los muchos grupos de extrema derecha que operan en España, en distintas zonas y de forma creciente. Esta noche vamos a hacer una radiografía exhaustiva en Hora 25 para conocer en profundidad cómo se organiza la ultraderecha española más allá de su gran representación institucional que es Vox, cómo de arraigada está la extrema derecha en los territorios, cómo se organizan los grupos radicales. La Fundación Rosa Luxemburg acaba de publicar el informe de los neocon a los neonazis, la derecha radical en el Estado español. Es un estudio detalladísimo que desgrana el estado en el que se encuentra la extrema derecha en nuestro país y sobre todo cómo ha podido pasar esto, cómo hemos llegado hasta aquí. Nora Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Miquel Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nora Rodríguez es abogada, Miquel Ramos es periodista, ambos son coautores de este estudio. Hace 5 años el mapa de la extrema derecha en España no tenía nada que ver con lo que es hoy, pero aquellos cimientos son sobre los que se ha construido parte al menos de la gran marca de la ultraderecha que ahora lo aglutina prácticamente todo, que es Vox. Víctor Olazábal. Enero de 2014, Santiago Abascal presenta su nuevo partido, Vox, junto a Ortega Lara. A eso hemos venido, a dar voz y voto, a dar representación política a millones de españoles que se sienten políticamente huérfanos en este momento y desamparados por los grandes partidos. Vox no es la escisión de nada, ni es una iniciativa creada contra nadie. Nace a favor de la libertad y de la responsabilidad de las personas y a favor de la unidad de España. Pasan los días, los meses en los que aumenta la presencia del antiguo miembro del PP en los medios de comunicación con un discurso marcadamente nacionalista que también corre por las redes sociales. Si amas a tu patria como amas a tus padres. Si bendices la belleza, el bien y la verdad. Si estás dispuesto a una pelea perpetua por tu libertad. Frente a la que llama a la derechita cobarde, Vox se presenta en modo épico como la derecha sin complejos. Llega el otoño de 2018 y un mitin masivo en Vistalegre dispara la propaganda de los ultras. Los progres no contaban con este Miura de Vox al que hoy se ha soltado en Vistalegre. Un timing perfecto para encarrilar el camino de la formación ultra a las elecciones andaluzas. Diciembre de 2018, Vox entra por primera vez en las instituciones, con 12 escaños en el Parlamento de Andalucía. Lo hace con 400.000 votos a sus espaldas. Lo veníamos diciendo, que esta noche íbamos a hacer historia. La hemos hecho. Ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos. El auge es tal que cuando 4 meses después, en abril de 2019, Vox cosecha 2,5 millones de votos y 24 diputados en las elecciones generales, suena a decepción. La verdadera euforia llegaría en noviembre, gracias a 3.600.000 votos. Buenas noches y viva España. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. Hemos protagonizado un cambio político y cultural. Le hemos dicho a la Vox izquierda, tiene 52 diputados en el Congreso, 3 eurodiputados y sostiene gobiernos autonómicos, pero aún le quedaba un parlamento en el que entrar, el catalán, y eso llega este febrero. Hoy empezamos una nueva etapa en Cataluña. 11 escaños, 200.000 votos, cuarta fuerza política. Nos han dicho durante meses, durante semanas, que no pasaréis. Y yo desde aquí les quiero decir que hemos pasado, que pasaremos. Próxima parada, 4 de mayo, en la Comunidad de Madrid.
cuándo se empieza a radicalizar la derecha española, Miquel? Porque extrema derecha ha habido siempre, pero ¿cuándo dan con la tecla para hacer su discurso, digamos, mainstream? La extrema derecha ha estado durante muchos años inserta dentro de lo que era la casa común de todas las derechas, que era el Partido Popular. Fue a partir del gobierno de Zapatero, aproximadamente año 2004-2005, cuando el sector neocon, el sector más radical de la derecha que estaba dentro del PP, empieza a despegarse. Esto se produce, a partir no solo del partido, sino también de otras fundaciones, organizaciones y toda unos grupos satélite, ¿no?, que empiezan a dar mucha batalla contra la ley del aborto, contra la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, la memoria histórica, el estatut catalán, y todo esto empieza a gestarse lo que nosotros llamamos la batalla cultural de la extrema derecha, que empieza de alguna manera a intentar romper esos consensos, ¿no?, de igualdad, de derechos humanos, de solidaridad, y empieza a plantear una enmienda, digamos, a ese sentido común que teníamos de alguna manera consensuado, entre comillas, y creíamos que ya no había vuelta atrás. Hay un punto de inflexión en esa eclosión de Vox que nos desgranaba Víctor, y es el mitin masivo de Vistalegre en 2018. ¿Cómo cambia ese evento el rumbo de la extrema derecha en España? Vamos a ver, Vox existía desde hacía unos pocos años antes. Lo que pasa es que había estado gestándose muy poco a poco, a fuego lento, y nadie advirtió de que iba a ser una fuerza tan potente, ¿no?, como para aglutinar a tantas personas. Todo esto además tuvo un efecto, digamos, que multiplicador, porque los medios de comunicación se volcaron de una manera espectacular con este meeting, que fue algo inédito, lógicamente, de la extrema derecha, y a partir de aquí Vox supo muy bien ser protagonista constantemente en los medios de comunicación. Esto fue el trampolín que lanzó a Vox, digamos, a ser cada vez más noticia. Y a día de hoy, Miquel, en 2021, ¿cuál es el perfil del votante de extrema derecha en España? Porque ese perfil ha ido evolucionando en estos años, y también en estos años hemos dicho posiblemente todos muchos tópicos sobre el perfil del votante de extrema derecha. ¿Cuáles? Bueno, en las, encuestas y los estudios sociológicos que se hicieron 2018-2019, pues había varias cosas que se han repetido, ¿no?, hasta hoy, aunque todo esto ha ido un poco cambiando y ya es cada vez más transversal el voto de Vox. Sí que es verdad que empieza, pues, y sí que es, que tiene un gran poso, pues las rentas altas, las personas de entre 18 y 30 años, muy jóvenes también la franja de edad más votada de la extrema derecha es de entre 30 y 50 años, mucho voto también de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, por los votos en los cuarteles y en los colegios cercanos, también un voto muy masculinizado, 2/3 de los votos de Vox son hombres, y además unos trasvases evidentes, que lo hemos visto en las últimas elecciones catalanas, por ejemplo, del Partido Popular y de Ciudadanos. En España, en las últimas décadas, Nora, ha existido una larga lista de partidos de ultraderecha extraparlamentaria, digamos, más allá de lo que después ha terminado siendo Vox, pero estamos hablando de Democracia Nacional, España 2000, Falange Española. ¿En qué han quedado esas formaciones ahora que Vox ha eclosionado de esta manera? ¿Vox se lo ha tragado todo o estas formaciones siguen existiendo? Siguen existiendo muchas de estas plataformas, colectivos, a nivel de presentarse a las elecciones o incluso más de calle, de barrio. Nosotros, cuando abordamos este informe, queremos dar también una perspectiva de todo lo que es la extrema derecha más allá de Vox. Entendemos que, claro, que Vox es ahora lo que acapara toda la atención mediática, pero siguen existiendo un montón de colectivos y organizaciones, algunos nuevos, otros que tienen muchos años, que son ya conocidos como Falange, Democracia Nacional o algunos de los que han nombrado. Pero creemos que aunque todos estos colectivos no tengan esa misma incidencia que puede tener Vox, ni sobre todo el mismo altavoz mediático, ni la misma atención de los medios de comunicación, sí que es interesante analizar su existencia, su actuación, cómo siguen estando día a día a pie de calle, siguen haciendo manifestaciones, actos, siguen teniendo una actividad, al fin y al cabo, al margen de Vox. Muchos de ellos son muy críticos y muy contrarios a Vox, otros más afines o menos. Encontramos plataformas o partidos que tienen objetivos electoralistas, aunque no tengan luego éxito en este campo.
o colectivos que tienen presencia en los barrios, que llevan un discurso social, un discurso obrerista que intenta copiar lo que ha sido la estrategia de los movimientos de izquierda tradicionales, que hace recogidas de alimento, que defiende el pequeño comercio, por ejemplo, con toda la crisis de la pandemia, pero claro, con un enfoque claramente racista y discriminatorio de solo para españoles o solo con gente que tenga un DNI de aquí. Un ejemplo claro de eso que nos estabas contando es Hogar Social Madrid. Es un grupo muy localizado de Madrid que tuvo mucho peso en los medios hace unos años, precisamente ofreciendo esto, un supuesto discurso de ayuda social vecinal, pero claramente xenófobo. Hogar Social Madrid es una organización patriota que lucha por la justicia social de su pueblo. Nuestra política o nuestro enfoque es ayudar para reconstruir una justicia social para los españoles. Hola, buenos días. Estamos haciendo una recogida de alimentos para familias españolas necesitadas, pues si puedes colaborar. Nosotros lo que queremos también señalar es la discriminación que se tiene hacia el español. Para familias españolas especificaban que era esa ayuda. ¿Qué quedó de Hogar Social Madrid, por ejemplo, Nora? Hogar Social Madrid ahora mismo ya es muy marginal, perdieron mucha base que tenían de militancia, que se ha ido a otros colectivos de barrio, a Vox, a otras plataformas. Siguen teniendo una ocupa en Madrid donde hacen recogidas de alimento. No sabemos si ahora mismo habrá gente durmiendo o no, porque ellos solían acoger a gente sin techo en sus instalaciones, pero ahora mismo, y desde que se les quitó todo el foco mediático y toda la difusión que tenían en medios de comunicación, su postura es bastante marginal. Ahora se está dando mucho más bombo a otra serie de colectivos que están surgiendo, también con la misma línea de recogida de alimento y ayudas sociales, solo para españoles. Me ha llamado la atención eso que decías de que hay grupos de extrema derecha que están claramente enfrentados a Vox. ¿Cuáles son y por qué están enfrentados entre los grupos de extrema derecha entre sí? Están enfrentados a nivel discursivo, a nivel de presentarse a las elecciones como ya una organización mucho más básica de gente que considera que hay que organizarse en torno a un proyecto electoral y colectivos que no, como puede pasar también con la izquierda, y también con el discurso liberal que tiene Vox, con el discurso de libre empresa. Hay colectivos que creen, bueno, ellos mismos se definen como más sociales y contra todo este discurso liberal de Vox. También tienen bastantes conflictos con el tema de Israel, con el apoyo que ha estado teniendo Vox a Israel. Han tenido aquí bastante conflicto, y también con el nivel de actuación más de calle o más parlamentario. Miquel, la gente que votaba a Democracia Nacional, a España 2000, a Falange Española, ¿ha pasado a votar a Vox o hay gente que considera que Vox es demasiado blando? Hay de todo. Ahí es cierto que hay un trasvase de votos de la extrema derecha tradicional, digamos, los partidos que como Democracia Nacional, España 2000 y otros, incluso candidatos, ¿no?, que se han pasado a ser candidatos posteriormente de Vox, y luego hay algunos que se resisten precisamente por las diferencias que apuntaban ahora, ¿no?, que también que son muchas veces, igual que en la izquierda, pues en la derecha también hay matices y hay personas pues que consideran que el discurso de Vox es demasiado establishment, y ellos se consideran pues más revolucionarios, entre comillas, porque al fin y al cabo Vox no deja de ser un partido neoliberal a nivel económico, es decir, y esto choca muchas veces con los planteamientos de una extrema derecha que reivindicaba arrebatar las banderas sociales a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una parte, obviamente, de voto útil a Vox y otra parte irreductible, digamos, que pues la más purista, ¿no?, pues que no considera que Vox sea parte de la solución, sino que lo considera un partido más del régimen. Pero decías que algunos candidatos sí que se han pasado, o sea, Vox se ha nutrido de estas estructuras preexistentes de alguna manera. Sí, sin duda. Hay candidatos de partidos neonazis, de partidos de organizaciones neonazis, organizaciones neofascistas, falangistas, etcétera. Lo que pasa es que, claro, aquí el problema que tiene Vox es que muchas veces han habido varias polémicas, por ejemplo, con la inserción de personas del entorno neonazi, precisamente porque apuntaba también Nora antes, ¿no? Pues esta defensa ultranza de Israel, ¿no?, que hace Vox, ¿no? Pues aquí muchas veces esos conflictos son suficientes como para que estas personas sean expulsadas, ¿no?, por cuando sale la noticia a la prensa. Entonces, yo creo que es una relación de que estos partidos y organizaciones al margen de Vox se aprovechan del tirón de Vox y de la normalización de su discurso, pero también hay una parte que decide pues integrarse en el caballo ganador, lógicamente. Me ha llamado la atención un apartado de vuestro informe, es el que dedicáis a los partidos independentistas de extrema derecha. O sea, hay partidos catalanes independentistas de ultraderecha, y eso que a pesar de que el procés y todo el tema catalán es precisamente uno de los asuntos que más alas ha dado a los ultras, pero justamente por lo contrario, por su adversión al independentismo. Y a pesar de todo, hay partidos de extrema derecha independentista catalana.
son muy minoritarios, no tienen ninguna representación y son marginales absolutamente. E incluso dentro del independentismo se les ha expulsado de muchos actos, de muchas manifestaciones, se les hacen cordones sanitarios cuando hay algún acto y tal, pero no hay que negar que existen, lógicamente. Existen porque digamos que el nacionalismo siempre es un vivero para estas ideas, ¿no? Lo que pasa es que, para ser honestos, y el informe así lo refleja y los datos así lo reflejan, la mayor parte de la extrema derecha que existe en Cataluña es españolista, quiero decir, no, el catalanismo de extrema derecha es bastante residual, aunque bueno, hay que poner el foco sobre él y hay que alertar, lógicamente, el racismo da igual la bandera que lleve, ¿no? Y esto es importante también de señalar. Hablábamos de Cataluña, pero por ejemplo en Valencia, Valencia Forum o el Galeón en Elda, también en la Comunidad Valenciana, Acción Social en Cádiz, Almería Inconforme, ¿hay algunos territorios en los que la extrema derecha esté más implantada que en otros, claramente? Hay sitios donde tradicionalmente la extrema derecha tiene cierto peso, ¿no? Luego, obviamente, las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, también en Salamanca también existen núcleos desde hace muchos años, en Asturias también. Depende mucho también incluso del momento, ¿no? Porque aquí influyen varios factores. Influye también la presencia de grupos ultras del fútbol, por ejemplo, influye las respuestas que se le dan muchas veces, que parece que no, pero hay gente que se dedica a investigar y a plantar cara a estos grupos, y también provocan mella en estos grupos que cada vez se atreven menos a aparecer. Por lo tanto, depende de los territorios, pero sí que es verdad que las grandes ciudades, obviamente, ¿no? Pues son las que concentran la mayor parte de estos grupos, aunque existen, yo diría, que en prácticamente todos los territorios del Estado español. Habladme de los movimientos de extrema derecha vinculados a la religión. Mencionáis, por ejemplo, en el informe el Yunque. Hay toda una serie de fundaciones, organizaciones, asociaciones culturales y todo tipo de disfraces para una red de colectivos que están muy bien financiados por lobbies ultracatólicos transnacionales, es decir, que tienen implantación en varios países, ¿no? Entonces, son importantísimos, aunque no los conozcamos demasiado, aunque sean muchas veces y nos dé la impresión de que son muy frikis o muy marginales, pero tienen una capacidad económica brutal, tienen unas campañas brutales en todo el mundo, están interconectados, como decía, con Brasil, con Polonia, con Reino Unido, con Estados Unidos, y aquí están dando mucha batalla, muchísima batalla contra el feminismo, sobre todo. Ellos son los que abanderan de alguna manera todas estas campañas antiabortistas, contra la educación en igualdad, contra todo lo que sea, derechos sociales que incluyan temas de género, de libertad sexual, de educación sexual, todo esto. Aquí hay una batalla muy grande que solo quien está al pie del cañón es consciente, ¿no? Del nivel de agresividad y el nivel de inversión también que la extrema derecha ha dedicado en estos asuntos. Y el Yunque, mucho ojo al Yunque, porque es una organización muy radical que tiene implantación en España y que infecta a personajes muy conocidos. Y ahí te vas a quedar. Y ahí me quedo. Hablabas de discursos antifeministas. Estamos viendo en redes sociales, está creciendo la presencia de determinados influencers de derecha, de extrema derecha algunos, con discursos precisamente profundamente antifeministas. ¿Qué importancia le dais al papel que juegan estas figuras? Tiene bastante importancia desde el punto de vista que los influencers, los youtubers son un medio de comunicación que tienen mucho acceso a los jóvenes están todo el día enganchados al ordenador, no ven tanto las noticias, otros medios de comunicación, tienen mucho más todas estas nuevas tecnologías, muchos siguen a un montón de influencers, youtubers, entonces el discurso de esta gente tiene mucha importancia. Y sí que es verdad que estamos viendo que personajes que tienen unos discursos completamente machistas, homófobos, están teniendo mucha difusión y están llegando a muchos jóvenes. También no solo es el tema de los influencers, de lo que sería estas redes sociales nuevas, sino también hemos estudiado en este informe cómo se transmite este discurso a través de la música, cómo se transmite a través de diferentes materiales, cómo todas estas fundaciones, plataformas, editoriales transmiten este mismo discurso de odio. Grupos de música también muy importantes que están en plataformas comerciales como YouTube, como Spotify, que están obteniendo dinero además a través de esas plataformas, marcas de ropa con discursos racistas, con discursos franquistas, con discursos fascistas, tiendas. Hemos hecho un análisis de las tiendas y de las plataformas de venta de todos estos materiales que tienen.
y encontramos tiendas a pie de calle donde se venden camisetas directamente con esvásticas o con símbolos franquistas, dentro de una legalidad o de una no persecución por parte de las instituciones. Entonces consideramos que es un tema muy grave también cómo se transmite este discurso y cómo se permite que se transmita este discurso. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia nuestra extrema derecha, la española, de la de otros países europeos? ¿Existe algún tipo de coordinación entre los grupos de distintos países? ¿Son cosas que van completamente al margen, atomizadas entre ellas? Las extremas derechas son también diversas, ¿no? Y eso también responde a la idiosincrasia de cada país. Y muchas veces incluso por conflictos geopolíticos, pues están enfrentadas entre ellas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay diferentes grupos de extrema derecha que son muy semejantes, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, la extrema derecha española que representa Vox, por ejemplo, sería muy similar a lo mejor a la que podría ser el PiS polaco, también cierto aire a Víctor Orbán también en Hungría. Luego hay una extrema derecha más moderna, ¿no? Sería pues la francesa con Marine Le Pen a la cabeza, o con Alternativa por Alemania también, que la candidata, por ejemplo, es una mujer lesbiana, ¿no? Que hace incluso campaña por los derechos del colectivo LGTBI contra los migrantes, ¿no? Porque considera que los migrantes y los musulmanes en concreto pues son la amenaza, ¿no? contra las personas LGTBI. Entonces hay muchas extremas derechas diferentes, ¿no? Pero todas responden a varios patrones muy semejantes. Son todas nacionalistas, todas son excluyentes a nivel nacional, es decir, son racistas y xenófobas, y luego pues hay algunas que son más vinculadas a la religión, otras que son laicas, como la francesa, etcétera, ¿no? Pues hay determinadas diferencias que responden más bien a la idiosincrasia de cada país. Señaláis en el informe que en los últimos 30 años ha habido más de 100 muertos en crímenes de odio, crímenes basados en la discriminación de la víctima. ¿Hay algunos de los grupos de extrema derecha en España que estén claramente vinculados a la violencia? ¿Que esa vinculación con la violencia esté acreditada? Hemos tenido una serie de operaciones policiales en los últimos años en los que se ha desarticulado grupos que formaban, que eran grupos neonazis que estaban constituidos. Tenemos, por ejemplo, los casos de Hammerskin, tenemos los casos de Blood and Honor, tenemos diferentes plataformas nazis a un nivel ya más marginal que sí que han sido objeto de persecución y de juicios posteriores. Terminamos con esto, Miquel. ¿Se ha banalizado el uso de la palabra fascista como forma de ataque? No es que se haya banalizado, es que la ofensiva de la extrema derecha es tan brutal actualmente, por tierra, mar y aire, que es obvio, ¿no?, que quienes, digamos, de alguna manera se sienten atacados o se sienten o alertan de la incidencia que tienen estos grupos, es normal que se utilice este término. Ahora bien, no toda la derecha es fascista, no toda, digamos, incluso la derecha radical es fascista, ¿no? Hay muchos matices, y yo defiendo también que se use el término fascista de una manera un poco más, digamos, quirúrgica, ¿no? Pues para definir algunos comportamientos o algunas, digamos, formaciones o políticas, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay muchas veces que la derecha radical está pisando la línea de lo que llamamos algunos el posfascismo, ¿no? Que sería la ideología fascista actualizada a un contexto democrático del siglo XXI. Por lo tanto, yo no creo que se haya sobreutilizado el término, pero sí que es verdad que a lo mejor hay que ser un poquito más cuidadoso para no considerar que toda la derecha o todas las posiciones reaccionarias pues son fascistas. Miquel Ramos, Nora Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.